¿Qué estarías dispuesto a hacer si creyeras que el mundo se ha acabado y que no hay esperanza? Esta es la pregunta que llevó a dos mujeres jóvenes a tomar una decisión que marcaría la historia para siempre. Detrás del nacimiento de los moabitas y los amonitas no hay un cuento de amor ni una historia de bendición, sino un secreto oscuro, escondido en lo más profundo de una cueva, entre el miedo, la desesperación y un plan impensable. Pero lo más sorprendente no es el pecado en sí, sino cómo Dios, en su soberanía, tomó ese episodio oscuro y lo transformó en parte de su plan eterno para la redención del mundo. ¿Cómo puede un acto tan cuestionable convertirse en una pieza clave del linaje del Mesías? Quédate hasta el final de este vídeo, porque lo que descubrirás cambiará tu manera de ver la gracia de Dios y el destino de la humanidad. Suscríbete, comparte y prepárate. Estamos a punto de desenterrar uno de los secretos más impactantes de las Escrituras. Comenzamos. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo de tonos anaranjados y rojizos el cielo que cubría las vastas llanuras del Valle del Jordán. Bajo aquella bóveda celestial, dos ciudades resplandecían con una belleza engañosa, envueltas en el bullicio de la actividad cotidiana. Sodoma y Gomorra, emporios de opulencia y decadencia, se alzaban como símbolos de una civilización floreciente, pero carcomida por la inmoralidad. Sus calles, empedradas y vibrantes de comercio, rebosaban de riquezas, mas su esplendor escondía una podredumbre profunda, una corrupción que ascendía como un clamor hacia los cielos. Desde el amanecer hasta la caída del sol, los mercados rebosaban de mercaderes ofreciendo sedas de Babilonia, especias traídas de tierras lejanas, y oro arrancado de las entrañas de la tierra. Pero, junto a la prosperidad, se erguía una sombra, un vacío que envolvía a cada habitante. No existían límites en Sodoma, ni restricciones que coartaran el placer. El desenfreno y la violencia no eran condenados, sino celebrados. La justicia había sido torcida, y los jueces se deleitaban en la opresión. Los ricos se jactaban de su poder, mientras los débiles eran reducidos a meros instrumentos de placer o desechados sin piedad. En el corazón de aquella ciudad vivía Lot, un hombre cuya historia se había entrelazado con la de su tío Abraham. Tiempo atrás, cuando sus rebaños y bienes crecieron tanto que la tierra no podía sostenerlos juntos, ambos habían decidido separarse. Abraham, movido por su confianza en Dios, dejó que su sobrino eligiera primero, y Lot, al ver las fértiles tierras del Valle del Jordán, optó por ellas sin vacilar. Aquella decisión lo llevó a Sodoma, un lugar de abundancia, pero también de peligro espiritual. Lot era un hombre justo a pesar de su entorno. Sus costumbres aún reflejaban la enseñanza de su tío, y aunque se había sentado entre los sodomitas, no participaba de sus excesos. Su hogar era un refugio para quienes aún creían en la hospitalidad y la rectitud. Sin embargo, con el paso de los años, la maldad de la ciudad lo había desgastado. En ocasiones, su esposa y sus hijas parecían más cómodas con la vida en Sodoma que él mismo. Y aunque en su interior aún resonaban los valores de su tío Abraham, su permanencia en aquella tierra lo había atrapado. Una tarde, cuando el sol comenzaba a descender, dos extraños llegaron a Sodoma. Su apariencia era común, pero sus ojos reflejaban algo diferente, una pureza que no pertenecía a aquel lugar. Lot los observó desde la puerta de la ciudad, y al instante sintió una urgencia en su corazón, como si, guiado por una voz silenciosa, se adelantó y se inclinó ante ellos. «Señores míos, os ruego que paséis la noche en mi casa. Lavaos los pies, y al alba podréis seguir vuestro camino».
Los desconocidos intercambiaron una mirada antes de responder con una negativa. Pretendían pasar la noche en la plaza de la ciudad, una práctica común entre viajeros. Pero Lot sabía lo que ocurría en Sodoma cuando caía la oscuridad. Los hombres de la ciudad no respetaban la dignidad ni la vida de los forasteros. No podía permitir que esos forasteros se expusieran al peligro. «Os lo suplico», insistió, «venid conmigo». Finalmente, los extraños accedieron. Lot los condujo apresuradamente hasta su casa y ordenó preparar un banquete para ellos. Mientras comían, la noche cayó sobre la ciudad, y con ella emergió la verdadera cara de Sodoma. Gritos y risas perversas resonaron en las calles, acompañados del sonido de pasos apresurados que se acercaban a su hogar. En cuestión de minutos, su casa quedó rodeada por una multitud, desde el más joven hasta el anciano. Todos estaban allí, clamando con voces llenas de deseo. «Lot», gritaron desde el exterior, «saca a esos hombres que han entrado en tu casa para que los conozcamos». Lot sintió como el temor se apoderaba de su corazón. Conocía el significado de aquellas palabras. Entendía la vileza que implicaban. Con paso firme, salió al umbral de su puerta. Con voz temblorosa, pero decidida, intentó razonar con ellos. «Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal perversidad». Pero la multitud no estaba dispuesta a escuchar. Se burlaron de él, se mofaron de su intento de justicia. ¿Acaso este extranjero pretende juzgarnos? Haremos contigo peor que con ellos. La amenaza se hizo clara. Se arrojaron contra la puerta, dispuestos a derribarla. Lot sintió que su final estaba cerca. Pero, antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible lo arrastró al interior de la casa. Los extranjeros, con una autoridad que Lot no había comprendido hasta ese momento, extendieron sus manos y, de repente, una ceguera fulminante cayó sobre la multitud. Confusión y caos se apoderaron de los agresores, quienes, a pesar de su deseo, se vieron incapacitados para encontrar la puerta. Lot, aún aturdido, observó a sus huéspedes con creciente asombro. No eran simples viajeros. «¿Quiénes sois?», preguntó. Su voz reflejaba una mezcla de temor y reverencia. Los forasteros se miraron entre sí antes de responder con solemnidad. «Somos mensajeros del Altísimo. Hemos venido a advertirte. Sodoma y Gomorra serán destruidas. La maldad de esta ciudad ha llegado hasta el cielo, y su fin ha sido determinado». Lot sintió como el mundo a su alrededor se tambaleaba. Sus pensamientos volaron a su esposa, a sus hijas, a sus yernos. ¿Cómo reaccionarían ante tal revelación? Los ángeles continuaron: «Toma a los tuyos y sal de esta ciudad. No mires atrás, no te detengas en ninguna parte de esta llanura. Huid, porque el juicio de Dios está cerca». El corazón de Lot latía con fuerza. La maldad de Sodoma había alcanzado su punto culminante, y el Altísimo había decretado su final. Sabía que el tiempo era escaso, que la misericordia tenía un límite, y que la única opción era huir antes de que el fuego consumiera todo a su paso. La casa de Lot estaba sumida en una tensa quietud. El eco de la advertencia celestial aún resonaba en sus pensamientos. La inminente destrucción de Sodoma y Gomorra era un decreto irrevocable. Sin embargo, una batalla interna se libraba en su corazón. Su hogar, su vida, todo cuanto había construido estaba en esta ciudad. Pero la sentencia divina no daba lugar a dudas. «Levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, y sal de esta ciudad para que no perezca en su castigo», ordenó uno de los ángeles con la firmeza de quien no puede ser desobedecido sin consecuencias. Lot, con la frente perlada de sudor,
Se volvió hacia su esposa y sus hijas. Su mirada se encontró con la de su mujer, que reflejaba una mezcla de miedo y resistencia. Sus hijas, aún confundidas, apenas comprendían la magnitud de lo que estaba por suceder. Pero había algo más que inquietaba a Lot, sus yernos. Los prometidos de sus hijas aún no habían sido informados de lo que estaba a punto de acontecer. Si lograba persuadirlos, tal vez podrían unirse a la huida y salvarse de la catástrofe. Con paso apresurado, Lot abandonó su casa y se dirigió a los hogares de sus futuros yernos. Al llegar, golpeó la puerta con insistencia hasta que una voz somnolienta respondió desde el interior. Cuando finalmente le permitieron entrar, el anciano habló con la desesperación de quien intenta salvar una vida. Debemos irnos. La ciudad será destruida. Dios ha enviado a sus mensajeros. Y el juicio está decidido. No queda tiempo. Debemos huir antes de que sea demasiado tarde. Los jóvenes intercambiaron miradas de incredulidad. Una sonrisa burlona se dibujó en sus rostros antes de que uno de ellos hablara con sorna. ¿Destrucción? ¿Por qué habríamos de creer en esas palabras? Siempre has sido un extranjero entre nosotros. Y ahora hablas de calamidades y de un Dios que va a castigar esta ciudad. Viejo, has perdido la razón. Las palabras de Lot fueron recibidas con risas y desprecio. Sus yernos lo veían como un anciano delirante, alguien que había sido consumido por la paranoia. Para ellos, la noche no era más que otra noche en Sodoma, una noche de festines y placeres, de vicios y excesos. No podían imaginar que sería la última. Lot sintió un dolor punzante en su pecho. Sus hijas amaban a estos hombres. Sin embargo, la ceguera de ellos los condenaba a un destino fatal. Viendo que no podía convencerlos, se volvió con pesar y regresó apresuradamente a su casa. Al llegar, encontró a su esposa inmóvil, mirando alrededor con indecisión. Sus hijas, aunque asustadas, parecían más dispuestas a huir. Pero la mujer de Lot tenía el corazón dividido. Sus pensamientos volaban a los bienes que dejaban atrás, a los recuerdos, a la vida que habían construido en esta ciudad que ahora estaba condenada. El alba comenzaba a teñir el cielo de tonos pálidos cuando los ángeles hablaron con más severidad: daos prisa. Huid, porque la ira del Señor caerá sobre esta ciudad. No mires atrás ni te detengas en la llanura. Escapa al monte para que no perezcas. Lot sintió el peso del mandato. Sus piernas parecían de plomo, pero la mano de los mensajeros se posó sobre él. Su esposa y sus hijas, y los condujeron fuera de la ciudad. La brisa matutina soplaba con inusual quietud, como si la misma naturaleza contuviera la respiración en espera del juicio divino. Al verse fuera de las murallas de Sodoma, Lot, con el aliento entrecortado, suplicó a los ángeles: no, señores míos, si he hallado gracia ante vuestros ojos, permitidme huir a una ciudad cercana. No podré resistir el camino hasta el monte. Temo que el desastre me alcance y perezca. Hay una pequeña ciudad llamada Zoar. Dejadme refugiarme allí. El ángel asintió con indulgencia: hemos atendido tu petición. Escapa a Zoar, pues no podremos destruir la ciudad hasta que llegues allí. Lot no esperó una segunda oportunidad. Tomó la mano de sus hijas y de su esposa, y comenzó a correr con todas sus fuerzas. Detrás de ellos, el horizonte se tornó rojo y dorado. Un resplandor cegador iluminó el cielo. El estruendo de un trueno rasgó el aire, y en cuestión de segundos, el juicio descendió. Lluvia de fuego y azufre cayó sobre Sodoma, y el ardor de las llamas consumió todo lo que alguna vez existió en aquella tierra, envolviendo en cenizas sus calles, sus casas, sus plazas llenas de iniquidad.
Los gritos de desesperación se elevaron en el viento, pero pronto fueron sofocados por el rugido de la destrucción. Lot, con el corazón acelerado, siguió avanzando, pero un instante bastó para que todo cambiara. Un movimiento brusco, un titubeo en los pasos de su esposa. Un pensamiento la atravesó con la fuerza de la nostalgia. Un deseo de ver, de comprender, de aferrarse a lo que dejaba atrás. Contra la advertencia, contra la orden, contra el destino mismo. Giró su cabeza. El tiempo pareció detenerse. Su piel sintió un escalofrío gélido. Un soplo de eternidad que la atrapó en un instante. Sus ojos fueron testigos de la catástrofe. De la ciudad que ardía como un horno encendido. De la justicia divina manifestándose sin remordimientos. Y entonces, en un solo respiro, su carne se endureció, su cuerpo se paralizó, su esencia misma se convirtió en polvo. Lot y sus hijas, al no escuchar más sus pasos, se volvieron, pero ya era tarde. Donde antes estaba su esposa, ahora solo quedaba una figura inerte, una estatua de sal de pie en medio de la llanura. Lot sintió que su alma se desgarraba. Quiso correr hacia ella, quiso gritar su nombre, pero la realidad lo aplastó con la crueldad de lo inevitable. Su esposa había desobedecido, y la ley había sido inmediata. El dolor lo asfixió, pero sabía que no podía detenerse. Tomó a sus hijas y siguió avanzando, con los ojos nublados y el corazón quebrado. Cuando finalmente alcanzaron Zoar, la ciudad se alzaba silenciosa y vacía. Un lugar pequeño, insignificante, pero que se convertiría en su refugio. El temor aún latía en sus corazones. Las miradas de sus hijas. La imagen de Sodoma consumida en llamas estaba grabada en sus mentes. Y el horror de lo sucedido con su madre las perseguiría por el resto de sus vidas. En el aire, el olor a azufre persistía como un recordatorio del poder de Dios y de la fragilidad humana. La noche cayó sobre Zoar, y con ella, Lot y sus hijas se sumieron en un silencio pesado que cargaba la culpa, la pérdida, y la incertidumbre del futuro que los aguardaba. La pequeña ciudad de Zoar se encontraba en completo silencio. Las sombras de la noche se extendían sobre sus estrechas calles. Y el único sonido era el susurro del viento que aún traía consigo el aroma a cenizas de la catástrofe ocurrida en Sodoma y Gomorra. Lot y sus hijas, con el peso del cansancio y la pérdida aún aferrado a sus cuerpos, permanecían dentro de la modesta morada que habían encontrado. Pero el corazón de Lot no hallaba descanso. Desde su llegada, un temor creciente lo carcomía. ¿Acaso Zoar no era parte de la llanura condenada? ¿Por qué Dios la había permitido existir cuando todo lo demás había sido reducido a cenizas? Aun cuando había sido su refugio, la ciudad le resultaba insegura. En su interior, una voz insistía en que no debían quedarse. Los habitantes de Zoar no miraban a Lot ni a sus hijas con buenos ojos. Eran sobrevivientes de una destrucción que parecía haber sido diseñada para borrar toda vida en el valle. Sus miradas estaban cargadas de sospecha, como si temieran que la maldición que había caído sobre Sodoma y Gomorra los alcanzara también. Lot comenzó a notar cómo la ciudad, aunque pequeña, tenía su propia sombra de corrupción. Su gente no era diferente a los sodomitas, y la misma decadencia parecía estar enraizada en sus calles. La idea de establecerse allí se volvía insoportable. Una noche, mientras sus hijas dormían, Lot salió al umbral de la casa y levantó la vista hacia las montañas que bordeaban el valle. Desde allí, las cumbres se alzaban como gigantes silenciosos, alejados de la influencia de los hombres. Un refugio seguro, lejos de la inmundicia de las ciudades. Al amanecer, despertó a sus hijas con decisión. «No podemos quedarnos aquí», dijo con gravedad.
Nos marcharemos a las montañas. Las jóvenes, aún con el peso del luto en sus corazones, no cuestionaron a su padre. Cargaron lo poco que tenían y, sin mirar atrás, emprendieron la marcha hacia las alturas. El camino fue arduo. Las sendas de la montaña eran empinadas y traicioneras, y el sol abrasador golpeaba sus cuerpos con crudeza. Con cada paso que daban, el recuerdo de Sodoma parecía desvanecerse en la distancia, pero el peso de la tragedia no los abandonaba. Finalmente, después de horas de agotador ascenso, encontraron una cueva entre las rocas. Era fría y oscura, pero les ofrecía un refugio de la intemperie. Lot, sin fuerzas para hablar, se dejó caer sobre una piedra, con la vista perdida en la lejanía. Las hijas de Lot se abrazaron en silencio, intentando encontrar consuelo la una en la otra. La cueva se convirtió en su nuevo hogar, un lugar sombrío y solitario donde el único sonido era el eco del viento que se filtraba entre las rocas. Las noches eran las peores. En la oscuridad, los pensamientos de las jóvenes se volvían insoportables. La imagen de su madre convertida en estatua de sal las perseguía en sueños. Se preguntaban qué habría pasado por su mente en aquel fatídico instante. ¿Fue el amor por Sodoma lo que la hizo mirar atrás? ¿O acaso había sentido un último impulso de curiosidad antes de sellar su destino? Las hijas de Lot sentían que su mundo se había reducido a la nada. Antes, a pesar de la maldad de Sodoma, tenían una vida. Ahora, todo cuanto conocían se había desvanecido en el fuego. No quedaban ciudades, no quedaban hombres con quienes hablar, no quedaban esperanzas de un futuro. La desesperación comenzó a sembrarse en sus corazones. Con cada día que pasaba, la sensación de aislamiento se hacía más profunda. No sabían si existía otro pueblo más allá de las montañas, si habría otras personas con vida, o si ellas eran las únicas que habían quedado sobre la tierra. Con el tiempo, una preocupación mayor comenzó a surgir entre ellas. Su padre, aunque aún fuerte, envejecía cada día. Ellas, como únicas descendientes de su familia, empezaban a temer lo inevitable. «Si nuestro padre muere», dijo una noche la mayor, con la voz apenas un susurro, «no quedará nadie de nuestra sangre». La menor la miró con un gesto sombrío. «No podemos quedarnos solas. No podemos ser las últimas». El miedo a la extinción pesaba sobre sus almas. Las generaciones de su familia, la bendición de Abraham, todo parecía desvanecerse. Si no había hombres con quienes casarse, ¿qué futuro les esperaba? Aquella conversación quedó suspendida en el aire, como una sombra oscura sobre la cueva en la montaña. Las hijas de Lot sabían que pronto tendrían que tomar una decisión que marcaría el destino de su linaje y que resonaría a lo largo de la historia. La oscuridad envolvía la cueva en las montañas, un refugio que se había convertido en un sepulcro para la esperanza. Afuera, la brisa fría serpenteaba entre las rocas, susurrando un lamento solitario que resonaba en el interior del corazón de las hijas de Lot. Con cada día que pasaba, la sensación de aislamiento se hacía más insoportable. La certeza de que eran las únicas sobrevivientes de la destrucción de Sodoma y Gomorra se instalaba en sus mentes como una pesada carga. La mayor de las hermanas contemplaba el vacío del horizonte desde la entrada de la cueva. No había señales de otros pueblos, ni humo de fogatas que indicaran vida más allá de las montañas. Si quedaban otros hombres en la tierra, estaban demasiado lejos. Y el tiempo avanzaba sin piedad. Sabía que su padre envejecía, que un día su vida se apagaría, y con él desaparecería su linaje. La idea comenzó a formarse en su mente como una sombra persistente. En los relatos que su familia solía contar,
Dios había creado a la humanidad de una sola pareja. No sería la primera vez que una familia debía repoblar la tierra. ¿Acaso no habían hecho lo mismo Noé y sus hijos después del diluvio? ¿No era su deber preservar la descendencia de su padre? Por primera vez en su vida, la hija mayor sintió un temor distinto, no por la soledad o el peligro, sino por el peso de la decisión que contemplaba. Cuando la noche cayó y el fuego de la cueva parpadeó con una luz temblorosa, la hija mayor habló con su hermana menor. «Nuestro padre es un hombre anciano», susurró, con la mirada clavada en las llamas. «No quedan más hombres en la tierra que puedan darnos hijos. Si no hacemos algo, su linaje desaparecerá». La menor se estremeció al escuchar aquellas palabras. «¿Qué sugieres? Daremos a beber vino a nuestro padre», respondió con voz temblorosa, «y cuando esté dormido, me acostaré con él. Así preservaremos nuestra descendencia». El silencio entre ambas se volvió pesado. La hija menor apartó la mirada, pero no protestó. En su interior, la lucha entre la moral y el deber se libraba con una fuerza inquebrantable. Pero el miedo a la extinción de su familia, a ser olvidadas en el tiempo como los escombros de Sodoma, la consumía. Finalmente, con un nudo en la garganta, la menor asintió. Las hermanas no tardaron en poner en marcha su plan. Entre los pocos bienes que habían traído consigo desde Zoar, había un odre de vino que su padre guardaba celosamente. Lot, sumido en su tristeza y en el cansancio de los días de incertidumbre, no cuestionó cuando sus hijas le ofrecieron una copa. El primer trago fue tomado con desconfianza, el segundo con alivio. Pronto, el vino enturbió su mente y nubló su juicio. Lot, roto por la pérdida y la desesperanza, se entregó a la inconsciencia sin saber lo que sus hijas planeaban. La cueva quedó en penumbra cuando el último resplandor de la fogata se consumió. La hija mayor, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó lentamente a su padre, quien dormía profundamente bajo los efectos del vino. Pasos temblorosos y manos frías. Se tendió junto a él. Su mente repetía la justificación que había construido: es por el linaje, por la familia, por la supervivencia. Pero una parte de ella luchaba contra aquel razonamiento. Una voz en su interior que gritaba que aquello no era correcto. Pero ya no había vuelta atrás. En la oscuridad de la cueva, el destino de una nueva descendencia se selló en el silencio. Cuando la primera luz del alba se filtró por la boca de la cueva, la hija mayor se apartó de su padre con el corazón oprimido. Lot aún dormía, ajeno a lo sucedido. La joven se alejó y se abrazó a sí misma, temblando. Lo que había hecho no podía deshacerse. Su mente intentaba rechazar el peso de la culpa, buscando razones que justificaran su decisión. Pero algo dentro de ella se retorcía con una angustia inexplicable. Cuando su hermana despertó, vio en su rostro el reflejo del conflicto interno. ¿Se cumplió lo que querías?, preguntó la menor en un hilo de voz. La mayor asintió lentamente. Esta noche será tu turno. La hija menor sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Lo que antes había sido una idea lejana, ahora se tornaba real, ineludible. Al caer la noche, ella también tomaría parte en el destino que su hermana había decidido. Y así, sin saberlo, Lot se convertiría en el padre de dos naciones, en un linaje que habría de cambiar la historia. La noche volvió a caer sobre la cueva en la montaña, trayendo consigo un silencio denso y un aire de inevitabilidad. La hija menor permanecía sentada en la entrada, abrazando sus rodillas contra el pecho, mientras su mente se debatía entre la razón y la necesidad. Su hermana mayor la había convencido de que lo que habían hecho no era pecado, sino un acto de supervivencia. No quedan hombres en la tierra, le había dicho. Si no hacemos esto,
La descendencia de nuestro padre se extinguirá. Pero aunque las palabras parecían lógicas, algo en su corazón se resistía a aceptar la verdad que intentaban construir. Sabía que en tiempos antiguos Dios había permitido que la humanidad creciera de una sola familia. Como con Adán y Eva, o con Noé y sus hijos. ¿Era este un caso similar, o estaban cruzando un límite que no debían? La mayor la miró con firmeza y dulzura al mismo tiempo, como quien guía a alguien que duda en dar un paso. «Esta noche será tu turno», susurró. La menor apartó la mirada, pero no protestó. Había visto la convicción en los ojos de su hermana, el peso de la responsabilidad que sentía sobre su linaje. Quizás, después de todo, no tenían otra opción. Con la misma estrategia de la noche anterior, las hermanas tomaron el odre de vino y ofrecieron la bebida a su padre. Lot, aún sumido en su tristeza, bebió sin sospecha alguna, buscando en el líquido un consuelo para su alma desgastada. La bebida nubló su juicio rápidamente, sumergiéndolo en la inconsciencia. Cuando la cueva quedó en penumbras y la respiración de Lot se volvió pesada y profunda. La hija menor, con el corazón latiendo con fuerza, se levantó y se acercó a él. Cada paso le costaba más que el anterior. Se tendió junto a su padre en la oscuridad, repitiendo las palabras que su hermana le había dicho: «Es por el linaje. Es por la familia. Es por la descendencia». En ese instante, sintió que el tiempo se detenía, que el peso del destino caía sobre sus hombros. No podía pensar, no podía analizar, solo podía hacer lo que ya había sido decidido. Cuando el alba comenzó a teñir el cielo de tonos suaves, la hija menor se apartó de su padre con el corazón oprimido. Sintió que un peso la aplastaba por dentro, pero no dijo nada. Se levantó y regresó al rincón donde su hermana la esperaba con una mirada indescifrable. Lot dormía profundamente, ajeno a lo que había sucedido. Ni en la primera noche ni en la segunda tuvo conciencia de lo que sus hijas habían hecho. El vino había sido su neblina, su escapatoria de la realidad, y en esa inconsciencia, se había convertido en el padre de una nueva descendencia sin saberlo. Al despertar, no notó nada inusual. No hubo señales que despertaran su sospecha, ni palabras que delataran lo ocurrido. Su mente estaba tan sumida en la pena y el agotamiento que no percibió el peso en las miradas de sus hijas ni el cambio en sus expresiones. Durante el día, las hermanas intercambiaron pocas palabras. Ambas sabían lo que había ocurrido. Ambas sabían que ya no había vuelta atrás. Pero mientras la mayor parecía convencida de que habían hecho lo correcto, la menor no podía evitar sentirse abrumada por una sensación de culpa que no podía nombrar. Habían asegurado la continuidad de la descendencia de su padre. Sí, pero ¿a qué costo? Se preguntaban si Dios veía con agrado lo que habían hecho, si su destino era una repetición de las antiguas historias de los patriarcas, o si, en cambio, habían cruzado un límite que las marcaría para siempre. Aún así, la mayor sostenía su postura con firmeza. «No hemos hecho mal», dijo con seguridad. «Algún día, nuestros hijos serán los fundadores de naciones». La menor guardó silencio. No estaba segura de si su hermana tenía razón, pero ya no podía cambiar lo que había sucedido. Los días pasaron, y pronto las hermanas comenzaron a notar los cambios en sus cuerpos. Sus vientres se tornaron pesados, sus pasos más lentos. No había dudas, estaban encintas. Lo que habían planeado había dado fruto. Su padre tendría descendencia, pero la incertidumbre aún las acompañaba. No sabían qué destino aguardaba a los hijos que llevaban en sus vientres. ¿Serían bendecidos, o sus nombres quedarían marcados por la sombra de su origen? Así, sin testigos ni celebraciones,
en el silencio de la cueva y bajo el cobijo de las montañas. Estaba a punto de surgir una nueva generación, una descendencia que cambiaría la historia. El tiempo ocurrió en la cueva con una lentitud sofocante. Las estaciones pasaron sobre las montañas. Y con cada día, los cuerpos de las hijas de Lot cambiaban, revelando la consecuencia ineludible de sus actos. Sus vientres, al principio discretos, comenzaron a abultar con el peso de la vida que crecía en su interior. La primera en notarlo fue la hija mayor. Aquel día, mientras se lavaba con el agua del arroyo cercano, sus manos recorrieron su abdomen y sintió la firmeza de un nuevo ser desarrollándose dentro de ella. Un escalofrío recorrió su espalda, no de miedo, sino de certeza. Lo que había temido y esperado a la vez se confirmaba. Cuando regresó a la cueva, observó a su hermana, quien, aunque en silencio, parecía haber llegado a la misma conclusión. «Estamos encintas», dijo la menor en voz baja, como si pronunciarlo en voz alta hiciera que la realidad se hiciera más pesada. La hija mayor asintió lentamente. Lo habían conseguido. Habían asegurado la descendencia de su padre. Pero, junto con la satisfacción, llegó un pensamiento inquietante. ¿Cómo reaccionaría Lot cuando descubriera que ambas esperaban hijos? La incertidumbre flotó en el aire durante días. Lot, absorto en su melancolía y ajeno a lo ocurrido, apenas notaba los cambios en sus hijas. Su mente seguía atrapada en el dolor de la pérdida, en la imagen de Sodoma reducida a cenizas y de su esposa convertida en una estatua de sal. Era un hombre que había sobrevivido a la ira de Dios, pero que ahora caminaba como un espectro, sin un propósito claro en el mundo. Cuando finalmente se dio cuenta del embarazo de sus hijas, no hubo palabras de sorpresa ni de enojo. Para Lot, la realidad era un espejo quebrado. Había perdido tanto que su mente se negaba a cuestionar lo evidente. Las veía con sus vientres crecidos, pero no preguntó. Tal vez prefirió no saber. Tal vez, en lo más profundo de su ser, una parte de él intuía lo que había sucedido y decidió cerrar los ojos a la verdad. Meses después, en una noche en que la luna bañaba con su luz pálida la boca de la cueva, llegaron los dolores del parto. La hija mayor fue la primera en dar a luz. Sus gritos resonaron en las montañas, mezclándose con el silbido del viento. Su hermana ayudó como pudo, recordando los relatos de otras mujeres en Sodoma, las historias de partos en casas cálidas, rodeadas de comadronas y parientes. Pero aquí, en la soledad de la montaña, no había más manos que las suyas. Finalmente, después de horas de angustia y esfuerzo, la vida irrumpió en el silencio de la cueva. Un llanto frágil llenó el aire, y la hija mayor sostuvo entre sus brazos a un niño. Sus ojos se llenaron de lágrimas, de alivio, de miedo, de amor. «Se llamará Moab», susurró. Moab, que significa «de mi padre». Un nombre que, aunque sutil, contenía la verdad de su origen. Pocos días después, llegó el turno de la hija menor. Su parto fue igualmente doloroso, una prueba de existencia y sacrificio. Cuando el llanto de su hijo rompió la quietud de la cueva, ella lo miró con una mezcla de amor y angustia. «Su nombre será Ben-Ami», dijo con un hilo de voz. Ben-Ami, que significa «hijo de mi pueblo», un reflejo de la necesidad de formar una nueva generación en medio de la nada. Ambas mujeres miraron a sus hijos y supieron que su destino ya estaba trazado. Ellos serían los fundadores de un nuevo linaje, los progenitores de dos pueblos que existirían por generaciones. Los años pasaron, y los niños crecieron en la misma cueva que había sido testigo de su concepción y nacimiento. Moab y Ben-Ami eran niños fuertes, adaptados a la dureza de la montaña,
Aprendieron a caminar entre las rocas, a trepar los riscos, a cazar pequeños animales junto a su madre. La cueva, aunque fría y oscura, se convirtió en su hogar, el único mundo que conocían. Lot, envejecido y cada vez más distante, veía a sus nietos con ojos apagados. No tenía fuerzas para criarlos ni para educarlos. Su existencia se había reducido a la rutina de sobrevivir un día más. En su silencio, tal vez presentía que su linaje continuaría a través de aquellos niños, pero su espíritu estaba demasiado agotado para encontrar consuelo en ello. Las hermanas, por otro lado, sabían que no podían permanecer para siempre en la cueva. Sus hijos necesitaban más que montañas y soledad. Con el tiempo, comenzaron a descender a las llanuras en busca de otras tribus, otras familias, otros hombres con quienes unirse. A medida que los niños crecían, las hijas de Lot comprendieron que su destino no estaba en la cueva, sino en el valle. Sus hijos no eran simplemente sobrevivientes, sino el inicio de algo más grande. Moab y Ben-Ami se convirtieron en líderes naturales. Cuando alcanzaron la madurez, comenzaron a agrupar a los descendientes de otras tribus, formando así las bases de lo que se convertiría en dos naciones distintas, los moabitas y los amonitas. Moab estableció su pueblo en las tierras al este del Mar Muerto, una región fértil y próspera, mientras que Ben-Ami condujo a su gente más al norte, fundando el reino de Amón. Ambos pueblos crecerían con el tiempo, convirtiéndose en naciones con sus propias costumbres, sus dioses y sus conflictos. Las hijas de Lot, con el tiempo, desaparecieron de la historia, sus nombres olvidados por los siglos. Pero su legado quedó impreso en la descendencia que dejaron, a través de Moab y Ben-Ami. Su sangre se extendió por generaciones, marcando un impacto profundo en la historia del pueblo de Israel. Y así, en la soledad de una cueva en las montañas, a partir de un acto envuelto en controversia y desesperación, surgieron dos naciones que cambiarían el curso de la historia bíblica. El tiempo, implacable e indiferente, siguió su curso sobre la montaña donde Lot había encontrado refugio. Sus días se convirtieron en una repetición monótona. El amanecer traía consigo la lucha por la supervivencia, mientras que las noches se llenaban del murmullo del viento que soplaba a través de las rocas. Su cabello, antes oscuro y fuerte, se tornó gris como las cenizas de Sodoma. Sus manos, que en otro tiempo habían guiado rebaños por las praderas del Jordán, temblaban con la debilidad de los años. Las estaciones pasaban, y sus hijas ya no eran jóvenes. Sus nietos, Moab y Ben-Ami, crecieron con la energía de aquellos que no conocen el peso del pasado. Eran niños fuertes, de mirada astuta y de voluntad firme, llamados a liderar, pero en su abuelo veían a un hombre cuya vida parecía haberse detenido en el día en que la destrucción cayó sobre Sodoma. Lot se sentaba a menudo en la entrada de la cueva, observando la lejanía con la mirada perdida. Nunca habló del pasado, nunca mencionó la ciudad que dejó atrás ni la esposa que se convirtió en sal. Tampoco preguntó por la verdadera identidad de sus nietos. Tal vez sospechaba, tal vez lo intuía en el fondo de su ser, pero el silencio era su refugio, su última defensa contra una verdad que, de ser dicha en voz alta, lo destruiría por completo. Había algo inquietante en la manera en que Lot miraba a Moab y a Ben-Ami cuando nadie lo veía. Había un matiz de duda en sus ojos, una sombra de reconocimiento que se disipaba tan rápido como aparecía. Era imposible no notar los parecidos, la forma en que los niños caminaban, sus gestos, la estructura de sus rostros. Se parecían demasiado a sus hijas, demasiado. Lot nunca hizo preguntas, tal vez porque presentía las respuestas.
En las noches, cuando la luna iluminaba la cueva, las hijas de Lot se preguntaban si su padre había descubierto la verdad. ¿Sabía lo que ellas habían hecho? ¿Había entendido el origen de sus nietos? ¿O simplemente había decidido ignorarlo hasta el final de sus días? No hubo confrontaciones. No hubo palabras que revelaran lo que realmente ocurrió en aquellas noches de desesperación. Pero el peso del secreto estuvo siempre presente, como un espectro silencioso que los acompañó hasta el final. Los días de Lot se fueron apagando lentamente. No murió en una gran batalla, ni en un acto heroico, ni bajo la ira de Dios. Simplemente, un día su cuerpo no tuvo más fuerzas. Su muerte fue silenciosa, sin testigos más que las hijas que lo habían acompañado hasta su última morada. No hubo llanto ruidoso, ni ceremonias, ni grandes despedidas. Lot desapareció de la historia tan discretamente como había vivido sus últimos años. No se sabe dónde fue enterrado. Su tumba, si es que tuvo una, quedó perdida en las montañas, lejos del bullicio de las ciudades que una vez conoció. Su nombre, sin embargo, perduró a través de la historia, no solo como el hombre que escapó de Sodoma, sino como el patriarca involuntario de dos pueblos que tendrían un papel crucial en los siglos venideros. Las hijas de Lot, cuyos nombres jamás fueron mencionados en las escrituras, se convirtieron en las madres de dos naciones. A través de Moab y Ben-Ammi se establecieron los moabitas y los amonitas, pueblos que crecerían en número y en poder. Moab, con el tiempo, fundó su propio territorio al este del Mar Muerto. Sus descendientes se convirtieron en una nación poderosa, con tierras fértiles y cultura propia. Ben-Ammi llevó a su gente hacia el norte, estableciendo el reino de Amón. Los amonitas también prosperaron, formando alianzas y luchando por su supervivencia en medio de las tierras disputadas de Canaán. Sin embargo, ambos pueblos heredarían un destino marcado por la controversia. Su relación con Israel, la nación descendiente de Abraham, sería turbulenta. Moab y Amón crecerían hasta convertirse en enemigos de los descendientes de su bisabuelo. Y su historia estaría llena de conflictos con la nación que Dios había escogido. Cuando Lot había elegido las tierras fértiles del Jordán, jamás imaginó que su historia terminaría en una cueva. En su juventud, había sido un hombre próspero, rodeado de riquezas, con una familia establecida en una de las ciudades más prósperas de la región. Pero sus decisiones lo llevaron por un camino de tragedia y soledad. Abraham y Lot tomaron caminos opuestos. Uno escogió confiar en Dios, vivir como peregrino, depender únicamente de la voluntad del Altísimo. El otro, seducido por la apariencia de prosperidad, se estableció en un lugar que prometía seguridad, pero que al final se convirtió en su ruina. A pesar de todo, Dios no lo abandonó, envió ángeles para salvarlo de la destrucción. Lo protegió incluso cuando sus propios errores lo llevaron a la miseria. Pero el precio de sus decisiones fue alto. Abraham se convirtió en el padre de una nación escogida por Dios. Lot, en cambio, se convirtió en el progenitor de dos pueblos que estarían en constante conflicto con la descendencia de su tío. Su legado fue una advertencia silenciosa: la prosperidad sin la presencia de Dios es efímera. Las decisiones tomadas con los ojos puestos en lo terrenal pueden llevar a caminos sin retorno. Pero, aún en medio de la sombra de su historia, Lot dejó una marca indeleble, a través de su descendencia. Aunque en circunstancias cuestionables, su linaje perduró, su historia se entrelazó con la de Israel, y en los siglos venideros. Incluso en medio de la enemistad entre naciones, una de sus descendientes cambiaría el curso de la historia, Ruth, la Moabita,
quien se convertiría en antepasada del rey David y, con el tiempo, del Mesías. Así, el destino de Lot, aunque envuelto en la tragedia, formó parte del gran plan de Dios. Un plan que, incluso a través de la debilidad humana, seguiría su curso hasta la redención final. El tiempo avanzó, y la cueva en la montaña quedó en el olvido. Lot y sus hijas desaparecieron de la historia, pero su descendencia prosperó en las vastas tierras al este del Mar Muerto. Moab, el primogénito, creció con la fuerza y la determinación de un líder. Desde joven comprendió que su destino no era la soledad de las montañas, sino la fundación de un pueblo que portara su nombre. Guiado por la necesidad de establecerse, Moab y su gente descendieron de las alturas y se asentaron en una región fértil, bañada por ríos y protegida por colinas. Aquel territorio, ubicado al este del Jordán, ofrecía todo lo necesario para la subsistencia: pastizales para el ganado, tierras cultivables, y acceso a rutas comerciales que conectaban con otras civilizaciones. Así nació la nación de Moab, un pueblo que con el tiempo se convertiría en un actor crucial en la historia de la región. La tierra de Moab se extendía a lo largo de la ribera oriental del Mar Muerto, abarcando valles y montañas que brindaban protección natural. Al norte, limitaba con el territorio de los amonitas, descendientes de su hermano Ben-Ami. Al oeste, el río Jordán separaba sus tierras de Canaán, la tierra prometida a los descendientes de Abraham. Por su ubicación estratégica, Moab tenía acceso a rutas comerciales vitales que lo conectaban con Mesopotamia, Egipto y Arabia. Su economía se basaba en la agricultura, el pastoreo y el comercio, lo que le permitió prosperar rápidamente. Sin embargo, su cercanía con los israelitas significó que, tarde o temprano, los dos pueblos entrarían en conflicto. Desde sus inicios, los moabitas desarrollaron una cultura propia, influenciada por las civilizaciones con las que comerciaban. Eran un pueblo fuerte, con una sociedad estructurada en clanes y gobernada por reyes. Su idioma era similar al hebreo, pues ambos provenían de una raíz común, pero sus costumbres y creencias los alejaron, con el tiempo, del Dios de Abraham. A diferencia de los descendientes de Isaac, los moabitas no conservaron la adoración al Dios único. En su aislamiento, adoptaron prácticas religiosas que los vincularon con los cananeos y otros pueblos paganos. Su deidad principal era Quemos, un dios de la guerra y la fertilidad, a quien ofrecían sacrificios en altares elevados. Aunque en un principio los moabitas coexistieron pacíficamente con sus vecinos, su ambición los llevó a expandir su territorio, lo que inevitablemente los puso en conflicto con otras naciones. Conforme Moab crecía, su pueblo se sumergió en el politeísmo y la idolatría. Quemos se convirtió en el centro de su culto, y, con el tiempo, los moabitas adoptaron prácticas religiosas que incluían sacrificios humanos, especialmente de niños, para obtener el favor de sus dioses. La moralidad del pueblo se degradó, su prosperidad los llevó a la arrogancia, y, con cada generación que pasaba, se alejaban más de la sombra de Lot y de los valores que alguna vez pudieron haber heredado. A pesar de sus lazos de sangre con Israel, los moabitas no compartían su fe ni su destino, mientras que los descendientes de Jacob fueron moldeados por la ley dada a Moisés y por su relación con Yahvé. Los moabitas se entregaron a rituales y tradiciones que los distanciaron espiritualmente. El antagonismo entre Moab e Israel comenzó a manifestarse cuando los israelitas, liberados de Egipto, vagaban por el desierto en busca de la tierra prometida. Cuando Moisés condujo a su pueblo por la frontera de Moab, esperaban encontrar hospitalidad entre sus parientes lejanos. Pero, en lugar de ello,
fueron rechazados. El rey moabita Balac, temiendo la creciente presencia de los israelitas, decidió enfrentarlos de una manera inesperada. En lugar de atacarlos con ejércitos, recurrió a la brujería y la manipulación espiritual. Buscó a Balaam, un profeta pagano, y le pidió que maldijera a Israel para debilitar su avance. Sin embargo, Dios intervino, y en lugar de maldiciones, Balaam pronunció bendiciones sobre Israel, profetizando su victoria sobre los pueblos que se le oponían. Frustrado, Balac optó por otra estrategia: seducir a los israelitas con las mujeres moabitas y atraerlos a su idolatría. Muchas de las hijas de Moab fueron enviadas al campamento hebreo para seducir a los hombres israelitas, llevándolos a la adoración de Quemos y Baal. Esto desató la ira de Dios, quien envió una plaga sobre su propio pueblo hasta que Moisés ejecutó a los líderes de la rebelión y restauró la pureza de Israel. Los conflictos entre Moab e Israel continuaron a lo largo de los siglos. Aunque a veces cooperaban en momentos de necesidad, la relación entre ambas naciones estuvo marcada por la enemistad y la desconfianza. Sin embargo, la historia de Moab no sería solo una de conflicto. En el futuro, una mujer moabita cambiaría el destino de su pueblo y se convertiría en una pieza clave en el linaje del rey David y del Mesías. Su nombre era Ruth, pero antes de que esa redención llegara, Moab debía enfrentarse a su propio destino, moldeado por las decisiones de sus antepasados y por su elección de apartarse del Dios de Abraham. Mientras Moab y su descendencia prosperaban al este del Mar Muerto, Ben-Ami, el segundo hijo nacido en aquella cueva de la montaña, también creció con la misma determinación de su hermano. Desde pequeño comprendió que su destino no era el aislamiento, sino la fundación de un pueblo que llevara su nombre. Con el paso del tiempo, reunió a su gente, descendientes de Lot y otros grupos nómadas, y emprendió un viaje más al norte. Allí, entre colinas y valles fértiles, estableció el reino de Amón, una nación que, al igual que Moab, dejaría una huella indeleble en la historia de la región. El territorio de Amón se situaba al noreste del Mar Muerto, más allá de los límites de Moab. Sus tierras eran ricas en recursos naturales, con extensos pastizales ideales para el pastoreo de ovejas y cabras. Sus principales asentamientos se levantaron en las colinas, que ofrecían defensa natural contra invasores, y su capital, Rabá, actualmente Amán, en Jordania, se convirtió en un centro comercial y militar estratégico. Los amonitas compartían una frontera con Moab al sur, y con Israel al oeste, separados por el río Jordán. Esta cercanía geográfica los convirtió en vecinos, pero también en rivales constantes. Aunque eran descendientes del mismo linaje, Moab y Amón a menudo competían por el control de las tierras y los recursos, lo que los llevó a tener relaciones ambiguas, a veces aliados, otras veces enemigos. Israel, por otro lado, veía en los amonitas una amenaza constante. Sus interacciones con los descendientes de Abraham estuvieron marcadas por conflictos, traiciones y enfrentamientos bélicos a lo largo de los siglos. A medida que el pueblo de Amón crecía en número y poder, su cultura se desarrolló con rasgos propios. Aunque compartían similitudes lingüísticas y costumbres con los moabitas, su identidad se consolidó con particularidades que los diferenciaban. Los amonitas eran conocidos por su fuerza militar y su capacidad de resistencia en tiempos de guerra. Construyeron fortalezas en las colinas, perfeccionaron tácticas de combate y establecieron alianzas estratégicas con otros reinos para proteger su territorio. En lo religioso, al igual que Moab, los amonitas adoptaron la adoración de dioses paganos. Su principal deidad era Milcom o Moloch,
una divinidad temida y reverenciada. El culto a Milcom se caracterizaba por rituales oscuros, en los que se le atribuían poderes de fertilidad y protección en la batalla. Sin embargo, la práctica más abominable de su religión era el sacrificio de niños. En tiempos de crisis o guerra, los amonitas realizaban ofrendas humanas para obtener el favor de su dios. Se decía que los infantes eran colocados en los brazos de una estatua de bronce incandescente, un acto que provocaba la ira del Dios de Israel, y que más tarde se convertiría en una de las razones de su condena. Desde sus primeros encuentros con los israelitas, los amonitas mostraron su hostilidad. Durante la travesía del pueblo de Israel por el desierto, camino a la tierra prometida, Amón, al igual que Moab, se negó a darles paso y a ofrecerles ayuda, en lugar de mostrar hospitalidad a sus parientes lejanos. Se aliaron con Moab para frustrar su avance. Siglos después, cuando Israel se estableció en Canaán, los amonitas participaron en ataques contra el pueblo de Dios. Durante la época de los jueces, se unieron a los moabitas y amalecitas para invadir y oprimir a los israelitas. Hasta que Jefté, un juez levantado por Dios, los derrotó en una feroz batalla. En los tiempos del rey Saúl, los amonitas, liderados por su rey Najas, sitiaron la ciudad de Jabes de Galaad y amenazaron con esclavizar a sus habitantes. Fue entonces cuando Saúl, movido por el Espíritu de Dios, reunió un ejército y aplastó a los amonitas, consolidando así su posición como el primer rey de Israel. Sin embargo, la enemistad no terminó allí. A lo largo de la historia, los amonitas continuaron oponiéndose a Israel, ya sea a través de alianzas con otras naciones enemigas o mediante ataques directos contra su territorio. En la época del rey David, los amonitas cometieron el error de humillar a los embajadores israelitas, lo que desató una guerra en la que David y su ejército devastaron Rabá, la capital amonita. El conflicto entre ambos pueblos se mantuvo por generaciones, hasta que finalmente la profecía pronunciada contra Amón se cumplió, y su reino cayó bajo el dominio de imperios más poderosos, los amonitas y los moabitas. Aunque descendientes directos de Lot, se convirtieron en enemigos de Israel y se distanciaron completamente del Dios de Abraham. Su decadencia moral y su idolatría los llevaron a un destino de juicio y destrucción. Dios, a través de sus profetas, anunció la condena de estas naciones por sus pecados. Jeremías y Ezequiel profetizaron que Amón y Moab serían castigados, sus tierras saqueadas y sus pueblos dispersados. Y así sucedió, cuando los babilonios, y más tarde los persas, conquistaron sus territorios, borrando casi por completo su identidad como pueblos independientes. Sin embargo, la historia de la descendencia de Lot no termina solo en la corrupción y el juicio. A pesar de los pecados de Moab y Amón, Dios mostró misericordia al permitir que una moabita, Ruth, formara parte del linaje del rey David y, eventualmente, de Jesucristo. Su historia demostró que la redención era posible, incluso para aquellos que provenían de un origen manchado por la idolatría y la enemistad con Dios. Pero los amonitas, a diferencia de los moabitas, no dejaron una figura redentora en la historia bíblica. Su pueblo desapareció con el tiempo, y su nombre quedó solo como un recordatorio de lo que sucede cuando una nación se aparta de la voluntad de Dios. El nacimiento de los amonitas marcó el inicio de una historia de poder, idolatría y guerra, desde su origen en la cueva de la montaña, hasta su auge como reino y su eventual destrucción. Fueron un pueblo que dejó una huella en la historia de la región. La descendencia de Lot, que pudo haber sido una continuación de la fe en el Dios de Abraham,
se desvió hacia la idolatría y la violencia, convirtiéndose en una advertencia de las consecuencias de alejarse de la verdadera adoración. Con la desaparición de Amón y Moab, solo quedó la memoria de su existencia. Una historia envuelta en controversia, marcada por la ambición, y sellada con el destino que ellos mismos eligieron. Con el paso del tiempo, las naciones de Moab y Amón crecieron y consolidaron su poder en la región. Nacidas de la descendencia de Lot, compartían un origen común, pero también una historia marcada por la enemistad con Israel. Desde la época de los jueces hasta los días de los reyes, estos pueblos fueron tanto aliados como adversarios del pueblo de Dios. Su destino, sin embargo, estuvo determinado por su alejamiento de la verdad y su elección de seguir caminos de idolatría y corrupción. Desde que Israel salió de Egipto, Moab y Amón fueron obstáculos en su travesía, en lugar de recibirlos con hospitalidad, como parientes lejanos. Los moabitas y amonitas se mostraron hostiles y se aliaron con otras naciones para frustrar el avance del pueblo de Dios. En la época de los jueces, Moab fue una de las naciones que oprimió a Israel. Durante el tiempo de Eglón, rey de Moab, los moabitas lograron someter a los israelitas, exigiéndoles tributo y controlando sus tierras. Fue solo cuando Dios levantó a Ehud, un juez valiente, que Israel logró liberarse. Ehud engañó a Eglón y lo mató con una daga, iniciando una rebelión que devolvió la libertad a su pueblo. Más adelante, durante el reinado de David, los moabitas fueron derrotados en una campaña militar y sometidos bajo tributo. La relación con Israel fluctuó entre periodos de guerra y alianzas temporales, pero su hostilidad nunca desapareció por completo. Uno de los episodios más conocidos en la historia de Moab ocurrió durante la peregrinación de los israelitas por el desierto. Cuando se acercaban a la tierra prometida, el rey de Moab, Balac, temió que el poder de Israel representara una amenaza para su reino. En lugar de enfrentarlos con ejércitos, Balac buscó una solución espiritual. Envió mensajeros a buscar a Balaam, un profeta pagano, para que maldijera a Israel. Su intención era debilitar a los israelitas antes de que pudieran tomar la tierra. Sin embargo, Dios intervino. Aunque Balaam intentó cumplir con el deseo del rey moabita, cada vez que abría su boca, en lugar de maldiciones, Dios ponía palabras de bendición sobre Israel. En una de sus profecías, Balaam incluso anunció que un gobernante poderoso vendría de Israel y dominaría a Moab. Una referencia mesiánica que, siglos más tarde, se cumpliría con el linaje de David y Jesús. Frustrado por el fracaso de la maldición, Balac optó por otra estrategia. Enviaron mujeres moabitas al campamento israelita para seducir a los hombres y llevarlos a la idolatría. Muchos cayeron en la trampa y comenzaron a rendir culto a Baal Peor, provocando la ira de Dios. Como castigo, una plaga se desató entre los israelitas, causando miles de muertes, hasta que la idolatría fue erradicada. A medida que Moab prosperaba, su idolatría y corrupción crecían. Su adoración a Quemos, un dios pagano, incluía sacrificios humanos, donde incluso niños eran ofrecidos en holocaustos para obtener el favor de la deidad. Sus prácticas religiosas se volvieron cada vez más crueles y despreciables a los ojos de Dios. Los profetas de Israel anunciaron un juicio contra Moab por su arrogancia y maldad. Jeremías y Ezequiel profetizaron su destrucción, declarando que el orgullo de Moab sería su ruina. En el libro de Isaías, Dios declara: hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, su arrogancia, su orgullo y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Isaías 16:6. Finalmente,
Las profecías se cumplieron. Los babilonios invadieron Moab, destruyeron sus ciudades y dispersaron a su pueblo. Aunque los moabitas lograron reconstruirse en pequeños grupos, nunca volvieron a ser una gran nación. Mientras Moab enfrentaba sus propios conflictos, los amonitas continuaban siendo una amenaza constante para Israel. En la época de los jueces, se aliaron con otros pueblos para invadir y oprimir a los israelitas. Jefté, un juez levantado por Dios, los derrotó en batalla y aseguró la independencia de Israel. Durante el reinado de Saúl, los amonitas, bajo el liderazgo de Najas, sitiaron la ciudad de Jabes de Galaad y amenazaron con esclavizar a sus habitantes. Saúl respondió con un ejército poderoso y los derrotó, consolidando su reinado. Sin embargo, los amonitas no aprendieron la lección. En los tiempos de David, insultaron a los emisarios israelitas y provocaron una guerra que terminó con la devastación de su capital, Rabá. Los conflictos continuaron en el período de los reyes cuando llegó el tiempo del exilio de Israel en Babilonia. Los amonitas se unieron a sus enemigos para atacar a los israelitas en su momento de debilidad. Dios no dejó sin respuesta la maldad de Moab y Amón. A través de los profetas, anunció que ambas naciones serían castigadas por su arrogancia y enemistad con Israel. Jeremías profetizó, por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré que en Rabá de los hijos de Amón se oiga estrépito de guerra, y será un montón de ruinas. Jeremías 49:2. Ezequiel también declaró, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dijeron los hijos de Amón, Ea, cuando mi santuario fue profanado. Por tanto, he aquí que yo te entrego a los orientales por heredad. Ezequiel 25, 3-4. Y Sofonías anunció el destino de Moab y Amón con palabras contundentes, por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas, y mina de sal, y desolación perpetua. Sofonías 2:9. El destino de los moabitas y amonitas fue trágico. Su arrogancia, idolatría fría y constante hostilidad hacia Israel los condenaron a la destrucción y la dispersión. Con el tiempo, dejaron de existir como naciones independientes, absorbidos por otros pueblos y reinos más fuertes. Sin embargo, la historia no termina en tragedia absoluta. Dios, en su misericordia, permitió que un rayo de esperanza surgiera de Moab. Una mujer llamada Ruth decidió abandonar la idolatría de su pueblo y abrazar la fe en el Dios de Israel. Su fidelidad y amor por su suegra Noemí la llevaron a Belén, donde se casó con Bus, un hombre justo. Su descendencia daría origen al rey David y, siglos después, al Mesías, Jesucristo. Así, aunque Moab y Amón desaparecieron, Dios utilizó su historia para mostrar su soberanía y su capacidad de transformar incluso lo más corrupto en un instrumento de redención. A lo largo de los siglos, la historia de Moab estuvo marcada por conflictos, idolatría y enemistad con el pueblo de Dios. Sin embargo, en medio de la oscuridad de su pasado, un rayo de esperanza surgió de la tierra de Moab. Ruth, una mujer moabita, se convirtió en un símbolo de redención, demostrando que la gracia de Dios trasciende los errores del pasado y que su misericordia puede alcanzar a cualquiera que busque refugio bajo su protección. En una época de hambre y crisis, una familia israelita de Belén emigró a los campos de Moab en busca de sustento. Elimelech, su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión, encontraron refugio en tierras moabitas. Con el tiempo, los hijos de Noemí tomaron esposas moabitas, Orfa y Ruth. Pero la tragedia golpeó a la familia.
Elimelec murió y, poco después, sus 2 hijos también fallecieron, dejando a Noemí viuda y sin descendencia. Con el corazón desgarrado, Noemí decidió regresar a su tierra natal, Belén, pues había escuchado que Dios había visitado a su pueblo y traído abundancia nuevamente. En su camino de regreso, instó a sus nueras a quedarse en Moab y buscar una nueva vida entre su propio pueblo. Orfa, después de muchas lágrimas, decidió volver, pero Ruth, con una fidelidad inquebrantable, se negó a abandonar a su suegra. Sus palabras quedaron grabadas como una de las declaraciones más hermosas de lealtad en la historia bíblica: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth 1:16 de la madrugada -17. Ruth, una moabita, renunció a su pasado y eligió seguir al Dios de Israel, abrazando una nueva identidad como parte del pueblo de Noemí. Al llegar a Belén, Ruth y Noemí enfrentaron grandes dificultades. Sin un esposo ni hijos varones que proveyeran para ellas, quedaron en una situación vulnerable. Para sobrevivir, Ruth comenzó a espigar en los campos durante la cosecha, recogiendo lo que los segadores dejaban atrás. En este proceso, conoció a Buz, un hombre noble y generoso, pariente de Elimelec. Buz se conmovió por la lealtad y el carácter de Ruth. Admiró su valentía y su disposición para cuidar de Noemí. Siguiendo la tradición del pariente redentor, Buz se casó con Ruth, rescatándola y asegurando la continuación del linaje familiar. De esta unión nació un hijo llamado Obed, quien más tarde se convertiría en el abuelo del rey David. A través de David, la línea de Ruth se extendió hasta llegar a Jesucristo, el Mesías. La historia de Ruth es una poderosa demostración de que Dios no juzga a las personas por su origen, sino por la disposición de su corazón, aunque provenía de un pueblo marcado por la idolatría y la corrupción. Su fe la llevó a encontrar favor ante los ojos del Señor. Ruth representa la inclusión de los gentiles en la historia de la salvación. Tu vida es un testimonio de que Dios no hace acepción de personas y que su misericordia alcanza a todos los que se acercan a Él con humildad y sinceridad. A lo largo de la Biblia, Moab es recordado como un pueblo enemigo de Israel, pero en Ruth encontramos la excepción a esa historia. A través de ella, Dios transformó lo que parecía una línea maldita en una línea bendita, utilizándola como un eslabón clave en la genealogía del Salvador del mundo. Desde su origen, Moab nació de una relación marcada por la controversia, el pecado y la desesperación. Las hijas de Lot trajeron consigo una descendencia que, con el tiempo, se apartó completamente del Dios verdadero. Sin embargo, la historia de Ruth demuestra que la gracia de Dios es más poderosa que el pecado heredado. Aunque su pueblo fue objeto de juicio y castigo, ella encontró una nueva identidad bajo la protección del Señor. Su inclusión en el linaje de David, y posteriormente en la genealogía de Jesús, muestra que Dios puede redimir cualquier historia, sin importar cuán rota o contaminada parezca. Su amor no se limita a una nación o a un grupo selecto, sino que se extiende a todos los que deciden confiar en Él. Aunque Moab fue enemigo de Israel, Dios no cerró la puerta a su pueblo completamente. La historia de Ruth es un recordatorio de que el arrepentimiento y la fe en Dios abren la posibilidad de redención para cualquier persona, sin importar su pasado. Más adelante en el Nuevo Testamento, vemos que el mensaje de salvación se extiende aún más allá de Israel.
Jesús mismo ministró a los gentiles y abrió el camino para que todas las naciones pudieran ser salvas. En Ruth, podemos ver el primer destello de este plan divino. A través de ella, Dios mostró que su promesa no era solo para un linaje específico, sino para todos los que creyeran en él. La historia de Moab y Amón comenzó con un pecado, pero no terminó en condenación absoluta. A través de Ruth, Dios transformó la maldición en bendición y utilizó a una moabita para traer al mundo al Salvador. Este relato nos enseña que Dios no nos define por nuestro pasado, sino por nuestra fe y obediencia. No importa de dónde vengamos ni qué errores hayan cometido nuestros antepasados, si nos volvemos a Dios, Él puede redimirnos y usarnos para su propósito. Ruth es un símbolo de esperanza para todos aquellos que sienten que su historia está marcada por el dolor o el error. Su vida demuestra que Dios toma lo que el mundo desprecia y lo convierte en un instrumento de gloria. Así como Ruth fue aceptada y honrada en Israel, así Dios nos llama a cada uno de nosotros a formar parte de su reino. Sin importar nuestro origen, pasado o condición, su amor es suficiente para transformar cualquier historia y traer vida donde antes había maldición. A través de esta mujer moabita, Dios mostró que la salvación no es solo para un pueblo, sino para toda la humanidad. Su poder transformador no tiene límites, y su gracia sigue alcanzando a quienes, como Ruth, deciden refugiarse bajo sus alas. La historia de Lot y sus hijas es una de las más controvertidas y complejas de la Biblia. Lo que comenzó con una huida desesperada de la destrucción de Sodoma y Gomorra culminó en el nacimiento de dos pueblos cuya relación con Israel osciló entre la enemistad y la redención. A lo largo de esta historia, encontramos lecciones profundas sobre la naturaleza humana, el peligro de confiar en nuestra propia sabiduría sin consultar a Dios, la realidad de las consecuencias del pecado, pero también el inmenso poder de la redención y la misericordia divina. Las hijas de Lot crecieron en Sodoma, una ciudad marcada por la corrupción y el pecado desenfrenado. Aunque Lot se mantuviera apartado de las prácticas de la ciudad, su permanencia en aquel ambiente inevitablemente influyó en su familia. Cuando finalmente huyeron, dejaron atrás su hogar, su seguridad y su madre, quien al desobedecer la orden divina quedó convertida en una estatua de sal. Aisladas en una cueva con su anciano padre, las hijas de Lot tomaron una decisión motivada por el miedo y la desesperación. Creyendo que no quedaban hombres en la tierra para perpetuar el linaje de su padre, idearon un plan basado en la lógica humana, no en la dirección de Dios. Esta decisión, aunque entendible desde su perspectiva, no deja de ser un acto moralmente cuestionable. Sin embargo, más allá de la controversia de sus acciones, su historia nos recuerda que la falta de confianza en Dios puede llevarnos a errores irreversibles. Uno de los errores más grandes de las hijas de Lot fue actuar basándose en su propio juicio, sin buscar la voluntad de Dios. No se registra que oraran, que buscaran una señal, ni que consideraran la posibilidad de que hubiera otras personas vivas fuera de su cueva. Su temor a la extinción las llevó a actuar precipitadamente. La Biblia nos advierte sobre el peligro de confiar en nuestro propio entendimiento sin depender de la dirección divina. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:5-6. Cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios, podemos cometer errores que afectan no solo nuestro presente, sino también el futuro de las generaciones venideras. Los moabitas y los amonitas nacieron de una decisión basada en el temor, y sus naciones fueron adversarias constantes del pueblo de Dios. El pecado siempre tiene consecuencias,
aunque Dios pueda redimir lo que fue quebrantado. En el caso de Lot y sus hijas, la consecuencia de su decisión fue el surgimiento de dos pueblos paganos que, a lo largo de la historia, se opusieron a Israel. Los moabitas y amonitas cayeron en la idolatría, adoraron dioses falsos y se convirtieron en enemigos del pueblo escogido. A pesar de que descendían de la misma línea de Abraham, su historia estuvo marcada por conflictos, guerras y alejamiento del Dios verdadero. Sin embargo, la historia de la humanidad no termina con el pecado, sino con la redención. Aunque Moab y Amón se desviaron, Dios permitió que una moabita, Ruth, fuera parte del linaje mesiánico, demostrando que su misericordia es más grande que nuestros errores. Esto nos recuerda que Dios no solo ve nuestro pasado, sino también nuestro futuro, aunque nuestras acciones tengan consecuencias. Su gracia es capaz de transformar lo que parecía perdido en algo hermoso para su propósito. La historia de Moab y Amón podría haber sido solo una historia de juicio y castigo, pero Dios, en su soberanía, permitió que de un origen envuelto en controversia naciera una de las figuras más nobles y ejemplares de la Biblia, Ruth. Ruth, la moabita, rompió con la tradición de idolatría de su pueblo y decidió seguir al Dios de Israel. Su historia es un recordatorio de que nuestro origen no determina nuestro destino. No importa de dónde vengamos ni los errores de nuestra familia o antepasados, lo que realmente importa es nuestra decisión de seguir a Dios y someternos a su voluntad. Este mensaje de esperanza se extiende a todos los que alguna vez han sentido que su pasado los marca. Dios no nos define por los errores de nuestros antepasados, sino por nuestra disposición a seguirle con un corazón sincero, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5 y 17 de la madrugada. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios es un Dios de justicia, pero también de misericordia y restauración. Lot fue salvado de la destrucción de Sodoma, no porque lo mereciera, sino por la intercesión de Abraham. Moab y Amón fueron juzgados por su idolatría, pero Dios aún extendió misericordia, permitiendo que Ruth formara parte de su plan de salvación. Jesús, al venir al mundo, rompió las barreras entre judíos y gentiles, dando la oportunidad de redención a toda la humanidad. El mensaje final de la historia de Lot y sus hijas no es solo uno de advertencia, sino también de esperanza. Nos muestra que Dios es capaz de redimir incluso lo que parece más manchado y transformarlo en algo glorioso. Si Dios pudo usar a una moabita para traer al mundo a David, y eventualmente al Mesías, ¿qué no podrá hacer con nuestras vidas cuando nos rendimos a Él? El legado de Lot y sus hijas es una historia compleja que refleja la realidad de la humanidad, errores, consecuencias, pero también la oportunidad de redención. El legado de Lot y sus hijas es una historia compleja que refleja la realidad de la humanidad, errores, consecuencias, pero también la oportunidad de redención. Las hijas de Lot actuaron basadas en el miedo, y su decisión trajo consigo una descendencia que se apartó de Dios. Pero Dios, en su infinita gracia, usó incluso a una moabita para traer al mundo la salvación en Cristo. Esto nos enseña que no debemos confiar en nuestra propia sabiduría sin consultar a Dios. El pecado siempre tiene consecuencias, pero Dios puede redimirnos si nos volvemos a Él. No importa nuestro origen, Dios puede cambiar nuestra historia si decidimos seguirle. La misericordia de Dios es más grande que cualquier error humano. Así, la historia de Lot y sus hijas no es solo un relato de advertencia, sino también un testimonio de la gracia divina.
Dios puede tomar incluso las historias más quebradas y transformarlas en algo hermoso para su gloria. El legado de Moab y Amón pudo haber sido solo destrucción, pero en Ruth encontramos la prueba de que Dios siempre deja una puerta abierta para la redención. No importa cuán oscuro sea nuestro pasado, en Dios siempre hay esperanza de un nuevo comienzo. La historia de Lot y sus hijas es una advertencia sobre cómo el miedo y la desesperación pueden llevar a decisiones que cambian el curso de la historia. Nos habla de la fragilidad humana, del peso de las consecuencias, pero también de algo aún más grande, la redención que solo Dios puede ofrecer. Aunque los moabitas y amonitas surgieron de una decisión envuelta en oscuridad, Dios, en su infinita soberanía, tomó lo que parecía irredimible y lo usó para su propósito eterno. Porque siglos después, de la descendencia de Moab surgiría una mujer llamada Ruth, cuyo nombre quedaría escrito en la genealogía del Mesías. Esta historia nos enseña que el pasado no define nuestro destino cuando Dios entra en la ecuación. Él no nos juzga por los errores de nuestros ancestros, sino por la decisión que tomamos hoy de seguirlo. Ahora dime, ¿qué piensas sobre esta historia? ¿Habías considerado antes cómo la gracia de Dios alcanza incluso los lugares más oscuros de la historia? Déjame tu comentario, suscríbete y comparte este vídeo para que más personas descubran el poder transformador de Dios. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.